Buenos días a todos. Celebramos este seminario en el contexto de los proyectos de investigación Economía Digital, Dinero Electrónico y Ordenamientos Tributarios, que financia el Ministerio de Ciencia e Innovación, y del proyecto Retos de los Mercados Digitales, Tributación, Planificación y Fraude, que financia la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades de la Junta de Andalucía. Es un seminario de carácter informal, especialmente dirigido a los miembros de ambos proyectos, pero también abierto a otros miembros de nuestra facultad y nuestra universidad y de otras universidades. En concreto, en el marco de esos proyectos hay compañeros que están en la Universidad de Málaga y en la Universidad de Almería. A todos ellos les doy la bienvenida presencial y virtual, porque este seminario también lo vamos a emitir a través de Google Meet y, en principio, también lo vamos a grabar. Bueno, como saben, como sabéis, me voy a permitir que os cuente, la popularidad que han adquirido en los últimos años las criptomonedas ha sido muy notable. Empezamos a familiarizarnos con anuncios en los medios de comunicación de plataformas de compra y venta. Plataformas que patrocinan a equipos deportivos o a exitosos deportistas profesionales, lo que evidencia el importante volumen de facturación que tienen. Resulta habitual escuchar en prensa, en radio, en televisión, en internet, anuncios e información sobre el precio de cotización del Bitcoin, el principal exponente de las criptomonedas. Como sabéis, desde que surgió, su valor, su cotización se ha elevado enormemente y eso ha servido para estimular a nuevos inversores que lo han visto como un activo interesante que agregar a sus carteras. Pero es que además empieza a aparecer en temas de conversación y, lo que es más importante, empieza a ser un destino de ahorro de una parte importante de la población que en muchos casos pues, tiene escasa o nula formación en esta materia. Y, por supuesto, pues también están los aspectos tributarios y la sospecha de la posible utilización de las cripto como un medio para escapar del control administrativo, para convertirla en destino idóneo de dinero de procedencia ilícita o de dinero de procedencia lícita no declarada. Todo ello ha hecho que los gobiernos hayan empezado a preocuparse por esta realidad, a interesarse realmente por ella y a aceptar la necesidad de buscar un marco regulador que sea claro, minimice los riesgos y aporte seguridad. Se trata de una realidad que requiere, por tanto, estudio. Estudio que, como no puede ser de otra forma, también procede de la universidad. Y en ese contexto se realiza este seminario, cuya finalidad es básicamente exponer los fundamentos técnicos, los actores y los conceptos que están presentes en las criptomonedas. Para, a partir de ese conocimiento básico y general, poder estar en disposición, todos aquellos miembros de los proyectos, todos aquellos que estén interesados en estos temas, en realizar estudios jurídico-tributarios que contribuyan al debate y a la búsqueda de una adecuada regulación. Para ello, tenemos con nosotros a Álvaro Santaella. En primer lugar, quería agradecer que Álvaro se haya prestado a ilustrarnos a todos nosotros. Aceptó inmediatamente cuando se lo propuse. Sí, muchísimas gracias, Álvaro. Álvaro es ingeniero informático de formación, solo estudió en la Universidad de Granada. Posteriormente realizó un MBA en la Cámara de Comercio y actualmente, desde hace ya algunos años, es consultor y director de desarrollo de negocios de Allied Solutions. También tiene una vertiente docente, porque participa como coordinador y como profesor en varios másteres de esta universidad, en el máster de digitalización de recursos humanos y en el máster de gestión y tecnologías de procesos de negocio. Y desde 2017 sigue con bastante interés todo aquello que rodea a la tecnología blockchain y a los distintos procesos que en torno a ella se han ido desarrollando. Y de hecho sigue formándose, ¿verdad, Álvaro? Porque me decía que en la actualidad está
formando parte del máster en blockchain y aplicaciones empresariales impartido por la Escuela Digital de Negocios 3 Points y la Universidad Politécnica de Barcelona. Así que, después de hacer este breve repaso a los méritos que hacen que Álvaro esté aquí con nosotros, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Juan Jesús, por la excelente introducción. Sí que quiero remarcar que cuando yo recibí la llamada de Juan Jesús, yo jamás pensé que iba a estar aquí hoy. Es la primera vez que voy a hablar en una conferencia como esta acerca de un tema que lo he llevado más como un hobby, más que otra cosa. Pero bueno, viendo un poco los contenidos que Juan Jesús me contaba, el fin de la reunión de hoy, pues pensé, bueno, creo que la información de la que dispongo puede ser sin duda muy útil para que luego sirva de punto de partida a los estudios que lo vean aquí por ustedes, que eran componentes que tienen que realizar, ¿no? He preparado un contenido que sinceramente no sé si va a quedar corto, si va a quedar largo. Como digo, es la primera vez que voy un poco a hablar de esto. Más o menos iré consultando la hora. Sería también interesante que no os quedáis con dudas, que me interrumpáis, bueno, cualquier cosa que queráis que entrar un poquito más en detalle, pues la información que yo tenga, la que conozca, lo haré con mucho gusto, ¿no? Sí que no me gustaría que esto se convirtiera pues no, yo suelto aquí muchas cosas, no se entiende nada porque al final no va a ser útil, ¿no? Y esa no es la idea. De hecho, si por lo que sea hoy vemos que se queda corto, yo no tengo ningún inconveniente en ir otro día y lo rematamos, ¿no? Así que queda dicho. Bueno, sin más preámbulos, si os parece, pues empezamos, ¿no? Hoy vamos a hacer un repaso muy general de muchos conceptos que probablemente habéis escuchado, unos lo habréis escuchado más, otros menos. Es muy probable, no sé vuestro nivel de conocimiento respecto al tema, yo voy a partir de la base que no sabéis nada o casi nada. Y bueno, sí que voy a tratar de construir una pirámide, ¿no? Hablar de metaverso, NFT, criptomonedas está muy bien, pero está todavía mejor si uno entiende un poquito, ¿no? De dónde viene todo, ¿no? Cuál es la base de todo eso. ¿Por qué las criptomonedas hoy son, bueno, un trending topic, por así decirlo, y no lo fueron hace 10 años o hace 12? Porque la informática lleva ahí desde hace mucho más, ¿no? Los años 70, incluso anteriores, ¿no? Entonces, os voy a dar unas pinceladas muy rápidas sobre criptografía y seguridad, simplemente para que tengáis unos conceptos muy básicos. Luego vamos a hablar ya en cuestión y os hablaré acerca de criptomonedas y Bitcoin, que no es lo mismo que blockchain. Algo que a los que, bueno, a los que nos gusta esto nos molesta, y lo voy a decir así francamente, es que siempre se asocia blockchain a criptomonedas y criptomonedas a estafas o a cosas ilícitas, ¿no? Cuando en realidad la misma Comisión Europea está trabajando en proyectos blockchain, solo que, bueno, pues a lo mejor por un tema de marketing no hablan de blockchain y hablan de otra cosa, ¿no? Pero que al final la infraestructura que hay por detrás del blockchain, ¿no? Entonces quiero que hoy entendáis bien la diferencia. También vamos a hablar de algo muy conocido, que es Ethereum, que es también una criptomoneda, pero es mucho más que eso, que es una altcoin o un token, que sepáis un poco cuáles son las diferencias, que todo puede parecer lo mismo, pero no lo es, ¿no? Y luego ya nos vamos a meter un poco en el tema de cómo se operan las transacciones con criptomonedas, dónde se hace. Algo muy importante que se está abriendo camino desde los últimos 2 años, especialmente, que es el mundo DeFi, no sé si lo habéis escuchado, las finanzas descentralizadas. Y luego todo eso, bueno, es ligado a lo que son el mundo de los NFT y los metaversos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar y, como digo, bueno, voy a tratar de ser lo más conciso, breve posible y que, por favor, me interrumpáis si tenéis cualquier duda en cualquier momento, ¿sí? No sé si está previsto, Juan Jesús, hacer algún tipo de break en algún momento, o lo digo, inicialmente era hasta las 2, ¿no? Cuando habíamos... Sí, en la estructura que planteamos inicialmente había una exposición de conceptos técnicos y después había como un paseo virtual. Sí. Bueno, quizás eso podía ser el punto de descanso o simplemente cuando tú te encuentres fatigado de la intervención, pues libremente hacemos ese descanso. Bien, pues vamos a ello. Bueno, vamos a hablar primero
un poquito muy brevemente criptografía y seguridad. No penséis que porque yo soy ingeniero informático ahora puedo contar aquí una película infumable. No es esa la idea, ¿no? Pero sí que quiero contaros que cuando se habla de criptografía no hablamos de algo reciente. La criptografía ha estado ahí desde hace siglos, ¿no? Al final, criptografía es un término que viene del griego, que viene a decir escritura secreta, que viene a decir algo así, y al final no es más que un mecanismo para poder cifrar un mensaje. En la antigüedad, cuando se querían transmitir mensajes, especialmente durante la guerra, bueno, se cifraban mensajes mediante códigos criptográficos muy rudimentarios en aquel momento, pero al final es un concepto que ha estado siempre ahí, ¿no? Al final nos ha dado ese toque de confidencialidad a la hora de compartir un mensaje, ¿no? Esos primeros códigos en sus orígenes eran tan simples como algo como lo que la foto, ¿no? A cada letra le corresponde un símbolo y me invento algo así como un lenguaje, ¿no? Todo muy bien hasta que el enemigo pues descubre nuestro código a partir de estudiarlo y al final pues ya rompe esa criptografía y ya por tanto el cifrado de mensajes no nos sirve, ¿no? Uno que tuvo especial fama fue el cifrado del César, se llama así, donde al final, de nuevo, simple, pero claro, si no se conoce, pues muy complicado de averiguar, ¿no? Donde, por ejemplo, para una palabra, a cada letra le correspondía una letra 3 posiciones más adelante en el abecedario, ¿no? De nuevo, pues claro, cuando un enemigo descubre un trozo de papel con un código escrito totalmente ilegible, pues es muy complicado, ¿no? Si no se conoce el elemento criptográfico, ¿no? Y esa es un poco sobre todo la clave que quiero que penséis y que sepáis hoy, porque todos estos conceptos luego nos van a dar pie a entender mucho mejor, ¿no? Lo que hay detrás del blockchain. En los años 70, perdón, los años 20, uno de los más famosos ya con los sistemas electromagnéticos que ya empezaba a ver, tuvimos la máquina Enigma, que fue muy famosa durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se dice que la Guerra Mundial la ganaron del lado aliado porque, bueno, los británicos fueron capaces de romper ese código criptográfico que los alemanes usaban para montar la estrategia de sus operaciones, ¿no? Hay, de hecho, una película muy, muy buena que un poco cuenta esa historia. Luego ya un poquito más después, más reciente, durante los años 70, empieza ya a ver la criptografía que ya se conoce más a día de hoy, ¿no? En los años 70 IBM construye lo que se llama el Data Encryption Standard, que luego es renovado ya a principios de los años 2000, que es básicamente todo el tema de certificados digitales que usamos para acceder a servicios públicos, sin ir más lejos. Todo eso está montado con criptografía que se desarrolla en los años 2000. Y esa criptografía es también la base de todo el entorno de criptomonedas y blockchain que vamos a estar hablando hoy, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que da la criptografía y por qué es tan importante? Bueno, hay 3 elementos que a día de hoy en el mundo digital no están conseguidos al 100%, están conseguidos parcialmente, digámoslo así, ¿vale? Y es el motivo por el que blockchain está empezando a tener una evolución muy importante, porque esos 3 conceptos los cubren muy bien, ¿no? Uno es la confidencialidad. Es decir, que solamente tenga acceso quien yo quiera. Eso es muy importante. Entonces, la seguridad tiene que tener como punto número 1 la confidencialidad. Otra es la autenticidad. Es decir, si yo recibo un código, un mensaje encriptado, tengo que tener la certeza 100% de que me lo está mandando quien dice que me lo está mandando. Esa es la autenticidad. Los certificados digitales precisamente con lo que conseguimos es eso, esa autenticidad. Yo me conecto con mi certificado digital o DNI electrónico a un servicio y ahí hay una autenticidad de quien se conecta soy yo y no otra persona, ¿no? Supuestamente. A no ser que, por supuesto, alguien esté usando mi certificado de manera ilícita. Y luego hay otro tema muy importante que es la integridad. Y es que si yo estoy mandando un mensaje cifrado, no haya sufrido una alteración por el camino. Esos 3 elementos, por así decirlo, son los que hacen un entorno digital seguro y lo que a día de hoy
pues bueno, está en cuestión, ¿no? La manera en la que nos movemos por Internet, esos 3 elementos no siempre están asegurados al 100%, dependiendo de cómo se haga o la plataforma que lo haga, ¿no? Bien, os voy a dar un ejemplo de lo que quiere decir autenticidad. Y voy a empezar a hablar de unos conceptos que nos van a servir luego para entender el mundo de las criptomonedas cuando empieza a contar. Imaginemos que aquí ahora decidimos que vamos a empezar a mandarnos mensajes encriptados de uno a otro. Necesitamos un mecanismo para hacerlo. Lo que vamos a hacer es que yo os voy a entregar, bueno, yo o vosotros vais a ser capaces de obtener lo que llamamos una clave pública y una clave privada. Es decir, cada uno de nosotros va a tener esa dupla. La clave pública va a ser conocida por todos nosotros. Yo voy a saber cuál es la clave pública. Juan Jesús, la clave pública de Yolanda, pero ninguno de nosotros vamos a saber cuál es nuestra clave privada. ¿Con eso qué conseguimos? Pues imaginemos que yo le mando un mensaje, porque quiero mandar un mensaje a Yolanda. Bueno, con este dupla de clave, yo voy a poder asegurarme que ella sabe que el mensaje lo he mandado yo y no nadie más. ¿Por qué? Porque yo voy a cifrar mi mensaje con mi clave privada, la que solo conozco yo. Y ella va a poder descifrarlo con mi clave pública. Ella o cualquier persona de los que estáis aquí vais a poder certificar que yo he sido quien ha mandado ese mensaje. ¿Por qué? Porque al descifrarlo con mi clave pública, que todos conocéis, solo una persona ha podido cifrarla, que soy yo con mi clave privada. Con eso conseguimos la autenticidad. Esto lo estoy explicando porque luego va a ser muy importante para entender, bueno, todo lo que vamos a construir después, ¿no? Este juego de clave pública y clave privada también nos da pie a mandar un mensaje confidencial. Imaginemos que ahora yo quiero mandarle un mensaje a Juan Jesús, pero solo quiero que lo lea Juan Jesús. En ese caso, yo lo que haría es tomar el mensaje, cifrarlo con su clave pública, que yo sé cuál es, porque es pública, y solo él va a poder descifrarlo con su clave privada. Con esta dupla de claves, y esto lo voy a ir diciendo ya para que veáis cómo engancha, no sé si conocéis que para operar con criptomonedas se necesita una clave pública y una clave privada. No sé si lo conocéis. Si lo conocéis, bien, porque ya estáis empezando a enlazar. Si no lo conocéis, no pasa nada, porque después vamos a hablar de ello. Pero este concepto de clave pública y clave privada, que ahora estoy planteando simplemente como un elemento criptográfico, es una de las bases con las que luego se va a operar con criptomonedas, ¿no? Entonces, con esa dupla conseguimos autenticidad, confidencialidad, que son dos de los elementos que antes he contado, que son críticos para que un entorno sea seguro. Y luego hay un tercer elemento, que es la integridad, que ya comentaba antes lo que es, que nadie ha alterado mi mensaje desde que yo lo he enviado hasta que lo ha recibido el mensaje, la persona que yo quiero. Voy a hablar ahora de algo que no sé si lo habréis escuchado o no, pero que es clave en el mundo de blockchain, de criptomonedas, porque da esa integridad y podemos estar seguros de que lo que vamos a ver siempre en una blockchain es así y nadie ha podido alterarlo. Y es un elemento que se llama el hashing, función hash. No sé si alguna vez lo habéis escuchado. ¿Os suena? Bueno, una función hash no es más que un algoritmo matemático, algo así como una trituradora, a la cual tú le puedes pasar lo que quieras, desde un elemento Word a un elemento de texto, a una película, a una canción, lo que sea, o sea, cualquier elemento digital, tú lo puedes pasar por una función hash. No nos vamos a meter en lo que hay dentro de la función hash, porque ni siquiera yo lo sé, pero eso es como una caja negra donde tú lo echas, recibes una salida, y esa salida siempre tiene el mismo tamaño, siempre. Tiene muchas características que las veis aquí. Bueno, el resultado tiene siempre el mismo tamaño. O sea, yo puedo pasar ahí una película de 5 gigas, por decir algo, que a mí me va a dar a lo mejor un elemento de 256 caracteres. Totalmente aleatorio. Son fáciles y rápidos de calcular, es decir, se tarda un segundo en pasar algo por una función hash y recibir el resultado. Algo muy importante, es imposible, literalmente imposible,
a partir de del resultado de una función hash, volver al estado inicial. No se puede. No se puede. Dos mensajes, por muy parecidos que sean, o sea, imaginemos que tenemos el Quijote. El Quijote, yo le cambio una letra y el resultado de esa función hash va a ser totalmente distinto al anterior. Radicalmente distinto. Ya no se van a aparecer en nada. Por más que sean millones y millones de letras y solo he cambiado una, ¿no? O sea, un poco la peculiaridad. Entonces, bueno, hay una probabilidad de que claro, haya dos resultados hash que sean iguales, pero es muy, muy, muy improbable. Digamos que la probabilidad es algo así como que, yo lo leía por ahí, algo así como que en el universo haya dos átomos, o sea, es una cosa totalmente casi imposible. Casi imposible. Entonces, este elemento hash es muy importante, después veremos el por qué. Pero al final, lo que quiero que os quedéis con eso. Es una trituradora donde al final, y voy a poner un ejemplo, imaginemos que yo pongo un mensaje público, ¿no? Para que lo sepáis todos, y quiero asegurarme que nadie ha alterado ese mensaje que yo voy a poner. Yo voy a poner, pues hoy estoy aquí encantado de estar con vosotros, y voy a poner abajo la función hash. De esa manera, vosotros podéis confirmar que si cogéis mi texto y lo metéis por la función hash, da lo mismo que el hash que yo he puesto con mi mensaje. No sé si me explico. Es una forma de asegurarme de que si alguien cambia mi mensaje, no va a poder tener el hash que yo he generado. Bien. ¿Alguna duda con esto? ¿Queda más o menos claro? Claro, o sea, básicamente el concepto. Una trituradora que nos da siempre una salida distinta a una entrada que nosotros pasamos. Bueno, aquí un poco representa gráficamente a lo que me refiero. Esa salida que tiene esa función hash es un chorizo, como quien dice, de caracteres que no tiene ningún tipo de lógica, por así decirlo, ¿no? Bien, vamos a meternos ya un poquito en el tema de hoy, ¿no? Bueno, ¿qué es una criptomoneda? Hay una definición, por así decirlo, estándar que podemos, sinceramente la he buscado y la he sacado de la Wikipedia. Criptomoneda o criptodivisa, criptoactivo, es un medio digital de intercambio que utiliza criptografía, esa criptografía que introducía hasta ahora mismo, para asegurar las transacciones, controlar las unidades adicionales de esa criptomoneda, la emisión, y también verificar la transferencia de activos usando tecnologías de registro distribuido. Si alguna vez escucháis por ahí tecnologías de registro distribuido, o también se le llama ledgers, al final se está hablando de blockchain, de manera directa o indirectamente. Eso es un poco antes cuando mencionaba que la Comisión Europea está trabajando con tecnología blockchain. Ellos no lo llaman blockchain, lo llaman tecnología de registros distribuidos. Pero al final es lo mismo, ¿no? Aquí hay un elemento probablemente, como digo antes, más de marketing. Quizás desde la ATF no se quiere decir que se está trabajando en blockchain porque inmediatamente se va a asociar con que se está haciendo algún tipo de aceptación de la. Bueno, ¿cuáles son las características principales de una criptomoneda? ¿Por qué se le llama criptomoneda? Bueno, en primer lugar, bueno, son datos digitales, están informatizados. No sé si alguna vez habéis visto por ahí, de hecho, cuando yo lo he visto en Wallapop, se venden bitcoins con una forma de una moneda. Las criptomonedas no existen, no tienen un soporte físico. Por entonces, alguna vez alguien nos dice, tengo un Bitcoin en mi casa, eso no tiene ningún sentido. Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, es un elemento digital. Nadie puede tenerlo físicamente. Bueno, un elemento muy importante también es que están encriptados. Después un poco veremos cómo, pero contienen información que está encriptada. ¿Comparten las características principales de las monedas tradicionales? Pues sí, así es, y por eso se le llama criptomoneda. Ahora un poco veremos el por qué. ¿Por qué comparten esas? Bueno, ¿cuáles son las características de las monedas
tradicionales que comparten? Pues en primer lugar funciona como una reserva de capital. Hace 10, 12 años quizás eso estaba en duda, pero hoy ya no hay duda de que hay incluso grandes fondos de inversión que usan criptomonedas como reserva de capital. Eso es un hecho, ¿no? ¿Son divisibles o fraccionables? Hasta hace no mucho, yo todavía, y no sé si también hoy, hay gente que piensa que quien quiera comprar bitcoins tiene que comprar uno. Y no hay forma de comprar menos de uno. ¿Alguien todavía cree que eso es así? Los bitcoins no son partes enteras. Si yo quiero comprar un bitcoin, hablo de bitcoin, pero podría estar hablando de cualquier otra criptomoneda, ¿de acuerdo? Pues no, yo puedo comprar 10 euros de bitcoin, que igual será 0,000x, ¿no? O sea, al final son fraccionables, algo así como las monedas tradicionales, donde yo puedo tener desde un céntimo a, de hecho, tienen también un máximo, no son fraccionables infinitos, ¿no? De hecho, la unidad más básica de un bitcoin se llama un satoshi y es algo así como 0,00000, no sé si son 5 o 6 ceros 1, ¿no? La unidad de un satoshi. De hecho, bueno, los gurús de estos dicen que habrá un día que un satoshi valga $1 y eso será cuando el bitcoin valga $1 millón de dólares, ¿no? Bueno, pues veremos si ya llega o no. Son contables, bueno, pues evidentemente se pueden contar y aquí por diferenciar no es como el oro, ¿no? Tú no puedes decir un oro, 2 oros, 3 oros. Pues, el oro o cualquier materia prima al final se mide en peso y no es contable, pero las criptomonedas, como le pasa a los euros, a los dólares, sí lo son, ¿no? Bueno, son intercambiables, se pueden intercambiar, no físicamente, pero sí digitalmente. Y de hecho, bueno, nosotros intercambiamos euros o dólares a través de transferencias bancarias y las criptomonedas pues, se pueden también intercambiar de la manera que después veremos, ¿no? Sirven para pagar bienes y servicios. Hay ya multitud de comercios que las aceptan y yo creo que eso sois conscientes. Incluso hay ya algún país que ha declarado Bitcoin como una moneda de curso legal, que es El Salvador, ¿no? Con mucha presión internacional al respecto. Pero bueno, El Salvador pues, tomó esa decisión hace unos meses, no sé si sois conscientes de ello, pero hay ya incluso países después de El Salvador que se están planteando hacer esto. Normalmente son países pobres que no tienen o que no están encontrando una salida mejor a los problemas que tienen que bueno, darle una oportunidad a esto, ¿no? Bueno, esas son las características principales. Os voy a recomendar un libro, no sé si lo conocéis, se llama El patrón Bitcoin y del autor se llama Saifedean Ammous. No sé si conocéis este libro. Yo es un libro que me leí hace 3 años y es un libro muy interesante porque no habla de Bitcoin, bueno, sí habla de Bitcoin, pero sobre todo habla de la historia del dinero. Desde cuando digamos, las transacciones comerciales se hacían con sal, de ahí lo de salarios, ¿no? A determinadas islas donde usaban determinadas piedras como monedas, ¿no? De curso legal en esas islas hasta que empezaron ya, por supuesto, a venir otros pueblos. Es un libro muy interesante porque cuenta la historia del dinero y al final remata el por qué este autor cree que el Bitcoin, por así decirlo, va a ser también bueno, considerado un dinero o se va a convertir en una reserva de valor como lo es el oro, ¿no? No es más que una opinión, pero bueno, este hombre es un economista y la verdad es que el libro es muy interesante y por si queréis investigarlo, ¿no? O leerlo. Bien, ¿por qué Bitcoin es tan famoso? Bueno, pues Bitcoin fue la primera criptomoneda. Antes del Bitcoin hubo algún intento de hacer una moneda digital, pero bueno, no contenía, por así decirlo, los elementos que antes hablábamos que dan a Bitcoin, bueno, las características principales de por qué se puede asemejar o comparar a una moneda tradicional, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Bitcoin que no tiene también algo que sí tuvieron el resto de intentos de monedas digitales? Pues sobre todo que es una moneda descentralizada. ¿Qué significa que es descentralizada? Pues que no la controla nadie. No hay un gobierno, no hay una empresa, no hay una entidad. Y diréis, ¿cómo es posible eso, no? Bueno, pues a lo largo de la jornada lo vamos a ir viendo. No sé si este concepto de descentralizado lo habéis escuchado antes, pero el motivo por el cual Bitcoin es tan especial es porque
es, por así decirlo, indestructible. Nadie puede a día de hoy destruir a Bitcoin, nadie. Se dice que la única manera de destruir al Bitcoin será a través de la computación cuántica, que se está desarrollando en los próximos, bueno, es algo que se va a desarrollar en los próximos 10, 15 años o 20, pero bueno, también hay ya elementos criptográficos que están empezando a salir. Hay de hecho incluso un concurso en el que se está tratando de encontrar elementos criptográficos que sean, digamos, seguros frente a la computación cuántica. Y al parecer se está avanzando en ese terreno. O sea, que igual cuando la computación cuántica esté ya en pleno desarrollo, ya existan elementos criptográficos que eviten que se pueda romper, ¿no? Entonces, bueno, esa es sobre todo la característica principal, ¿no? ¿Cuál es la historia del Bitcoin? Bueno, en 2008, y esto no sé si lo sabéis, a mí es una historia que me llama muchísimo la atención, ¿no? Una persona o un grupo o nadie sabe quién, con el seudónimo o con el nombre de Satoshi Nakamoto, publicó en un foro una publicación, un white paper que se llama. Es un white paper muy simple, no tiene más de 10, 12 páginas, donde básicamente contaba este mecanismo, ¿no? Y, bueno, lo compartió públicamente, hubo mucha gente que le encantó la idea, se formó una comunidad que fueron los que, bueno, en el año 2009 pusieron en funcionamiento esta red de bitcoins. Yo he de decir que en el año 2010, que supe de Bitcoin, tuve un ordenador generando bitcoins y en algún momento, yo no sé si me generó uno o ninguno o 10.000, pero yo puedo decir que en el año 2009 a mí aquello ya me llamó mucho la atención, ¿no? Menos mal que no recuerdo cuántos bitcoins me generó a mí aquel ordenador, porque si no igual lo estaría lamentando. Y yo recuerdo que veía allí unos números, pero no sé exactamente si llegó a algo, ¿no? Pero en aquel momento era muy sencillo generar cientos de bitcoins a lo mejor en un día. Era algo muy sencillo, ¿no? En el año 2010, digamos que es una fecha clave porque es el primer momento en el que el Bitcoin recibe un valor, de verdad, un valor. Se produce la primera transacción comercial. Hay alguien que llama a una pizzería y dice, oye, quiero 2 pizzas, ¿te puedo pagar en Bitcoin? Y dice, pues vale. ¿Cuánto me puede ofrecer? Pues oye, te ofrezco 10.000 Bitcoin por las 2 pizzas. Pues venga, perfecto, transacción hecha. Pues hoy son 200 millones de euros, o sea, las pizzas más caras de la historia, ¿no? A precio de hoy, a precio de hace 6 meses sería incluso cercano a los 500, 600 millones de euros. Bueno, fue el primer hito, ¿no? El Bitcoin empezaba ya tenía un valor, alguien ya había aceptado esa moneda a cambio de algo, ¿no? En el 2011 hubo un hito también muy importante, el Bitcoin llega a $1. En ese momento esto ya empieza a tener cierto interés, empieza ya a haber plataformas, exchanges, que ahora veremos lo que son, donde ya empieza a haber, bueno, gente interesada en comprar con gente interesada en vender, ¿no? Empieza a haber esas transacciones de compra-venta, ¿no? Bueno, desde entonces, 2011, han pasado 11 años, pues esto no ha parado de crecer, ¿no? Ha habido, bueno, hay gente que es más consciente que otra respecto a lo que es Bitcoin o lo que son las criptodivisas. Yo diría que los últimos 2 años especialmente es cuando de verdad esto ha calado más en la sociedad. Pero bueno, desde el 2011 el ecosistema no ha parado de... Bien, ¿cuáles son las características principales de Bitcoin? Y esto es muy importante porque es una de las cosas por las que lo hacen especial y también tan potente, ¿no? Tan maduro y tan sólido. Una vez que la oferta monetaria está limitada a los 21 millones. ¿Esto qué quiere decir? Nunca va a haber más de 21 millones de Bitcoin, nunca. A día de hoy hay, no tengo el dato exacto, pero creo que hay en torno a 19 millones ya generados, 19 millones de Bitcoin, del total de 21 millones que habrá. El último Bitcoin se generará en el año 2140, si no lo recuerdo. Lo tengo más adelante, creo. ¿Sí? Pero bueno, al final esto, bueno, es interesante porque al final es un activo que es limitado y si pensamos que son 21 millones y el mundo tiene, bueno, muchos miles de millones de personas, pues al final esto llega a un momento a calar globalmente, pues el Bitcoin, al ser escaso, pues, bueno, su valor incluso puede ser mucho más del que es hoy, ¿no? Eso en el caso de que, como digo,
bueno, pues siga la trayectoria que ha seguido hasta hoy, que eso no lo sabemos, ¿no? Bueno, algo que le hace también muy especial y es que las transacciones en Bitcoin no se pueden ni prohibir ni censurar. Nadie puede decidir que yo, como Álvaro Santaella, pueda hacer una transacción con Bitcoin si yo poseo ese Bitcoin. Antes decía que Bitcoin no lo posee nadie, ni una empresa, ni un gobierno, ni una entidad, ni nadie. Por tanto, bueno, le hace especial por eso, ¿no? Porque es una simbología de lo que es la libertad, ¿no? De hecho, Bitcoin en sus orígenes era sobre todo, bueno, muy seguido por movimientos muy antisistema, anárquicos, sobre todo por ese concepto de que nadie controlaba y somos libres para hacer eso, ¿no? Y luego algo muy importante, cualquier acción que yo tome en Bitcoin no tiene vuelta atrás, o sea, es inmutable, ¿no? No se puede cambiar. Si yo decido mandar X Bitcoin a fulano, mengana, esa operación se hace y ahí queda, para la historia. Nadie va a poder echar marcha atrás a eso y nadie va a poder mentir al respecto, porque esa historia está ahí, ¿no? Código abierto. Cualquier persona puede leer el código. Cuando digo código me refiero, Bitcoin es un elemento digital, hay una programación por detrás, un lenguaje informático, por así decirlo. Cualquiera tiene acceso a ese código desde la primera coma hasta la última. Incluso puede copiarlo. Muchas de las criptomonedas que salieron después de Bitcoin, uno de ellos es Dogecoin, que Elon Musk le ha hecho mucha publicidad, el del perrito, pues es una copia del código de Bitcoin, ¿no? Luego tiene una alteración, porque al final muchas de esas criptomonedas nacen como copia de Bitcoin y luego se les da unas características apropiadas conforme al proyecto, pero al final son copias, ¿no? Es accesible a todos los usuarios. Esto es muy importante. Pensar que a día de hoy, y no tengo por ahí el dato, pero creo que en torno al 40, 30 o 40% de la población mundial no tiene acceso a una cuenta bancaria, por ejemplo. Con Bitcoin, con tener acceso a Internet ya tienes suficiente para tener acceso a esa posibilidad, ¿no? Por tanto, esto también es un elemento, bueno, muy interesante. Cualquier persona puede tener acceso a Bitcoin simplemente con un acceso a Internet. No importa que sea un móvil, que sea una tablet, un ordenador, lo que sea. Algo que, bueno, quizá es también controvertido, desde el punto de vista de fiscalidad, eso lo es. No es necesario identificarse para utilizarlo, por tanto tampoco, bueno, digamos que no hay un control respecto a quién tiene y quién no tiene, ¿no? Y ahora un poco entraremos después en eso un poquito más en detalle. Y bueno, a día de hoy se puede intercambiar con cualquier moneda fiduciaria, es decir, yo puedo hacer cambio de euro a Bitcoin, de dólares a yenes, cualquier moneda prácticamente que existe en el mundo, bueno, que sea suficientemente madura, se puede intercambiar por esta criptomoneda en particular, por Bitcoin, ¿de acuerdo? Bueno, si os pregunto, con lo que ya os he contado, si os pregunto, bueno, ¿dónde se guarda un Bitcoin? ¿Qué me diríais? A mí me costó tiempo un poco entender esto. O sea, ¿un Bitcoin qué es? ¿Dónde se guarda? ¿Qué pensáis? ¿Tenéis alguna, igual ya incluso lo sabéis, ¿tenéis alguna... Archivo informático. Un archivo informático? Yo creo que es lo que se piensa tradicionalmente, yo también lo pensaba así. ¿Alguna otra idea? Una especie de monedero, eso. Una especie de monedero, es también bueno, lo que se suele pensar. Bueno, pues si yo digo que los bitcoins no se guardan en ningún sitio, los bitcoins no existen. No existen. Un bitcoin no existe. No es nada. Ahora os voy a contar un poco lo que es, ¿no? Voy a contar antes bueno, ciertos conceptos para que ya los vayáis también conociendo. La red de Bitcoin, no sé si habéis escuchado que Bitcoin es muy, en fin, que es muy costoso, que no es ecosostenible, que se necesita mucha energía para producirlo. Bueno, eso es debido a cómo funciona, que ahora os explicaré un poco el porqué, ¿no? Ese cómo funciona corresponde a un protocolo que se llama prueba de trabajo o proof of work, que ahora vamos a hacer aquí un ejemplito y lo vamos, y vais a ver a qué se refiere.
Bueno, mediante ese protocolo, todos los dispositivos que están conectados, pues bueno, hacen, digamos, un trabajo informático, que ahora veréis cuál es, para la resolución de un problema matemático, ¿no? El por qué Bitcoin es tan costoso desde un punto de vista energético es porque para poder generarlo se requiere mucha energía para resolver un problema matemático que es extremadamente complejo. Y ahora entraremos un poco en eso después. Bueno, claro, si uno quiere formar parte de la red de Bitcoin y va a poner, por así decirlo, sus recursos, su energía, su electricidad, su ordenador, en resolver ese problema matemático, pues no puede ser de manera altruista, tiene que ser a cambio de una recompensa, ¿no? Esa recompensa es precisamente la generación de ese Bitcoin, ¿no? Y como digo, ahora veremos un poco cómo funciona. Lo que decía, los Bitcoins no se guardan en ningún sitio. Simplemente es un apunte contable que indica que alguien tiene X Bitcoins. Y esto la mejor forma de verlo, yo creo que es con un ejemplo que me he inventado. Vamos a ver cómo sale. Esta semana pasada, tratando de poner esto hoy, digo, bueno, vamos a ver cómo sale esto. Imaginemos que aquí hoy decidimos que nos vamos a inventar una moneda. Lo vamos a hacer aquí sobre la marcha. Se va a llamar Granada Coin, ¿no? Y lo que estoy diciendo es totalmente real. O sea, Bitcoin es así. No penséis que esto es un ejemplo, no. O sea, Bitcoin funciona así. O sea, nosotros ponemos las reglas, nosotros somos la comunidad Granada Coin, por lo tanto nosotros vamos a decidir cuáles son las reglas del juego. Las reglas del juego es que quien acierte un problema matemático va a recibir 100 Granada Coins de recompensa. Y esa persona va a ser poseedor de esos Granada Coins y por tanto va a decidir qué quiere hacer con ellos. Hacer con ellos es pues ya transferirlo a la comunidad. Bueno, pues vamos a hacer una prueba. Vamos a ver quién es el primero que resuelve ese problema. O sea, esa interrogación. A ver, ¿quién es el primero que me dice? El primero que tenga la respuesta que diga, ya lo tengo. He puesto un problema un poquillo medio complejo para que no fuera inmediato. Es 78 menos algo, menos 12 da 40. Bien, Yolanda dice que tiene la respuesta, ¿no? Entonces, Bitcoin funciona así, ¿no? Hay un problema matemático, estamos todo el mundo calculándolo. Vamos a ver quién es el primero que lo acierte. Yolanda dice, tú has parado. Yo tengo ya la solución. Y ahora dice Yolanda, 26. Yolanda transmite ese 26 por la red a todos nosotros y nosotros decimos, vamos a ver, efectivamente. Yolanda ha dado la primera con la resolución de este problema matemático. Toda la red no tiene que validar que eso es así, lo tiene que hacer por lo menos la mitad más uno. No son los que estamos aquí, pues somos 20, pues 11 de nosotros como mínimo tendrían que decir efectivamente es verdad. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Yolanda tiene el derecho de irse a un asiento contable que todavía está en blanco y Yolanda va a escribir. Yolanda recibe 100 Granada Coins porque ha resuelto el problema matemático tal. Yolanda va a escribir eso, de nuevo nos lo va a pasar a todos nosotros, vamos a decir efectivamente, ella ha dicho que ha puesto 100 y no ha puesto 1.000.000, o sea, estamos todos conformes, por tanto decimos sí, estamos de acuerdo, perfecto. Entonces, ella es la primera que tiene los 100 primeros Granada Coins de la moneda que nos acabamos de encontrar. ¿Lo siguiente qué es? Pues bueno, pues en este caso Yolanda va a hacer una serie bueno, lo primero es eso, ella ha recibido ya su Granada Coin y lo siguiente es pues, que va a pasarle a Juan Jesús 50 de los 100 que tiene, ¿vale? Esa transacción que ella pasa a Juan Jesús es simplemente una petición, ¿no? Ella manda a la red, oye, que yo quiero mandarle a Juan Jesús 50 Granada Coins, ¿no? Y eso queda ahí, eso se queda acumulando. O sea, es una transacción que está ahí que todavía no se ha ejecutado. ¿Cómo se ejecuta esa transacción que Yolanda acaba de hacer, donde quiere traspasar 50 Granada Coins a Juan Jesús? Pues con otro problema matemático. De nuevo todos nos ponemos a trabajar en el siguiente problema matemático, ¿no? Y ahora, imaginemos que, por ejemplo, tu nombre, ¿sí? Ahora, Rosa dice, tengo la solución del segundo problema matemático que tenemos en cuestión. A ver, Rosa, ¿cuál es la solución? 47.
todos decimos, efectivamente, lo ha aceptado. Bien, ella se gana el derecho ahora de recibir 100 Granada Coins. Ella además... No, tranquila. Ella entonces recibe ahora 100 Granada Coins y ella lo que va a hacer ahora es, además de eso, va a tomar el registro de transacciones que hay en cola, la transacción de Yolanda que ha pasado a Juan Jesús, y simplemente va a decir, vamos a ver, ¿tiene Rosa saldo para poder hacer la transacción a Juan Jesús? Ella lo va a comprobar, va a ver que sí, y ella, por así decirlo, pues va a ordenar todas las transacciones que hay en cola, en este caso es solo una. Por tanto, ella lo que va a hacer ahora es decir, vale, pues este es el asiento contable que yo voy a escribir en el libro, ¿no? Voy a decir que, bueno, que Yolanda ha mandado a Juan Jesús 50 Granada Coins y que yo además pues recibo 100 Granada Coins. Bien, Bitcoin es eso. Bitcoin no es más que un asiento contable donde alguien se ha ganado el derecho a escribir una historia. ¿Y la historia qué es? Por lo que os estoy diciendo. Alguien resuelve el problema matemático, por tanto, se acuerda que recibe esa cantidad de moneda, hay una serie de transacciones que el siguiente que se gana el derecho la estudia, ve que hay saldo entre los componentes y lo vuelve a escribir, ¿no? El Bitcoin es simplemente un libro de historia, donde esas personas que resuelven ese problema matemático se apuntan el derecho a escribirlo, ¿no? Y además, consensuada por todos. Todo el mundo ha validado que es así, ¿no? Por tanto, nadie puede negar que lo que hay en ese libro de historia es mentira, ¿no? Antes os decía que Bitcoin es indestructible, ¿no? Y lo cierto es que no lo es. Si en algún momento alguien tuviera capacidad de computación para poder tener ese 50+1 de toda la red, sería capaz de alterar la historia de Bitcoin. ¿Qué es lo que ocurre? Se necesitaría tal capacidad de dinero, ¿no? Para poder hacer eso en cuestión de recursos, que hacerlo no es que no salga rentable, es que sería un suicidio, financieramente hablando, ¿no? Por eso se dice que el Bitcoin es indestructible, porque nadie en su sano juicio querría hacerlo porque es que no tiene ningún beneficio. Ni siquiera un gobierno sería capaz de asumir una inversión tan grande como para poder destruir al Bitcoin. Y ojo, Bitcoin, no otra criptomoneda. Porque al final lo que ocurre con el Bitcoin es que el tiempo juega a su favor. Cuanto más tiempo pasa, más descentralizado está y por tanto ese 50+1 cada vez es más complicado de tener, ¿no? Álvaro, una cuestión que me surge al hilo del ejemplo que nos has puesto. Cuando dice recibe el premio, ¿quién le otorga el premio? Bueno, el premio lo otorgan dos componentes. Uno, las reglas del juego que hemos establecido antes de empezar. Y dos, la comunidad que somos nosotros, que hemos confirmado que las reglas del juego se han cumplido y por tanto, bueno, pues quien lo recibe tiene el derecho de recibir. Esa es la lógica. Se genera. Se genera, sí, se emite. Más que recibirlo de alguien, se genera ex novo. Efectivamente, bueno, que ni se genera ni se emite, porque como digo, esto no es más que un asiento contable, por así decirlo, que se ha ganado el derecho a escribir la historia, lo está escribiendo él. Es decir, no hay nada que se esté recibiendo, que se esté mandando, es simplemente una historia que se está escribiendo y que todos decimos, vale, esto es así, ¿no? Hay un ejemplo por ahí que también es bueno, aunque yo quizá lo considero un poco más confuso, y es un ejemplo donde hay un granjero que tiene 100 vacas y decide vender las vacas y al final cada vez que va alguien allá a comprarle una vaca, la vaca no se la llevan, la dejan allí, pero el granjero escribe en una pizarra fulano y se lleva una vaca, ¿no? Y al final, después de mucho tiempo, todas las vacas no se han movido de donde estaban, pero lo que hay es una pizarra donde el granjero dice, oye, pues la vaca tal, ahora se la ha vendido a este fulano. Al final, si quitáramos las vacas y las vacas no existieran, todo el mundo diría, bueno, las vacas igual no existen porque han muerto, pero aquí dice que fulano le corresponde una vaca, ¿por qué? Porque está aquí, ¿no? En esta historia que el granjero ha escrito. Pues esto es un poco igual, ¿no? Esto es una historia que se escribe, que tiene además el consenso de la comunidad, que es inmutable, a no ser que
alguien consiga ese 50 más 1, porque aquí si dijéramos ahora 12, bueno, pues el siguiente que venga y diga si esto es verdad, vamos a decir que no y vamos a escribir lo que nosotros queramos, ¿no? Pero bueno, por eso digo que Bitcoin está ya tan descentralizado que es prácticamente imposible conseguir ese consenso de 50 más 1, 50% más 1 para que alguien lo quiera, bueno, hackear o alterar, ¿no? Álvaro, otra cuestión, y cuando decías que era limitado, Sí. Al generar los premios, es limitado porque la tecnología no permite generar más de 21.000 millones o porque son las reglas del juego. Ahora vamos a ver eso. Voy poquito a poco, ¿vale? Ahora os comentaré bueno, cómo se hace para que no se sobrepase. Bueno, aquí en Granada Coin pues no habíamos dicho si había un máximo de monedas, ¿no? En Bitcoin sí lo hay, ¿no? Pero bueno, para mí esto es una importancia. Bitcoin no se almacena en ningún sitio, Bitcoin no lo tiene nadie. Bitcoin no es más que, bueno, una historia que tú tras leerla, pues concluyes que alguien tiene el derecho a decir, oye, me corresponde X Bitcoin, ¿sí? Y esto es muy importante entender porque al final es la base de todo. Bueno, aquí he metido ya ahí abajo un poco la historia, he metido el elemento bloque, porque ahora vamos a hablar de blockchain, vamos a hablar de cadenas de bloques, y al final aquí quiero que veáis ya un poco, que empecé a relacionar lo que es un bloque, y después contaré, ¿no? Que bueno, un bloque pues, en nuestro caso sería algo así. Y ahora voy a hacer algo mucho más, también muy importante para que empecéis a relacionar con lo que os contaba antes de las claves públicas. Aquí estamos montando un Granada Coin con nombre y apellido. Aquí todo el mundo sabe que Álvaro Santaella tiene X Granada Coin, pues porque, bueno, no es anónimo, ¿no? Pero si ahora hiciéramos así, es decir, esto y esto es lo mismo, pero ya no hay nombres. Ahora hay claves públicas. Antes os comentaba que en el mundo de la criptografía todo el mundo tiene una clave pública y una clave privada, ¿verdad? Bueno, en la historia de blockchain, la historia de Bitcoin, pues si nos vamos a ese libro mayor, lo que vamos a encontrar es que la clave pública X tiene tantos Bitcoin, que la clave pública X manda tantos Bitcoin a la clave pública. Se dice que Bitcoin es anónimo y en realidad no es anónimo, es seudónimo. Yo puedo estar operando con una clave pública, pero en el momento en que alguien sabe que esa clave pública es mía, va a saber todo sobre mí, va a saber todo lo que yo tengo, o lo que no tengo, o lo que he recibido, o lo que he enviado. Por tanto, sí, Bitcoin es anónimo, pero para tú estar en el anonimato, pues también tienes que, por así decirlo, currártelo, porque si alguien sabe cuál es tu clave pública o cuáles son las claves públicas que tú tienes, pues inmediatamente van a poder construir la historia de lo que tú has hecho con él, ¿no? Esto desde un punto de vista fiscal, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, si Hacienda, por así decirlo, en algún momento, ¿no? Es capaz de descubrir que una clave pública X pertenece a Menganito Pérez, pues va a poder de alguna manera sospechar o saber, bueno, va a poder saber desde luego que Menganito Pérez ha hecho X transacciones y también, por supuesto, pues le va a dar pie a saber, bueno, o a querer investigar ese caso en caso de lo que tenga que investigar, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que Bitcoin no es más anónimo que el dinero en efectivo. Por ejemplo, el dinero en efectivo nos lo pasamos uno a otro y nadie sabe lo que hace. ¿No? Pues tú, bueno, esto es un poco igual, pero incluso menos anónimo que el dinero en efectivo. Porque si alguien descubre cuál es mi clave pública, o porque yo se lo he dado, o va a tener acceso a mucha información mía, ¿no? ¿Dudas? ¿Cómo se generan esas claves? Es decir, la sí. clave pública, la clave privada. Eso es, bueno, tan simple como un programa informático que lo genera y la recibe. Lo vamos a ver ahora después, ¿vale? Con las billeteras. Bien, blockchain. ¿Es lo mismo blockchain que Bitcoin? Sí y no. Bitcoin es o fue la primera blockchain que existió, ¿no? Ese white paper que antes os contaba de Satoshi Nakamoto fue básicamente la definición de la primera blockchain de la historia. Pero cuando se habla de blockchain, a día de hoy ya no se habla de Bitcoin. Bitcoin fue simplemente pues, la primera blockchain que existió en la historia, como digo, pero ya está.
A partir de ahí, blockchain ha evolucionado muchísimo y el motivo por el que hay otras muchas criptomonedas, que ahora lo veremos, es porque Bitcoin al final solo tiene un uso y es el que, bueno, pues que es ser una moneda digital y poco más. Bitcoin no es más que eso, ¿no? Una moneda que algunos ya hablan que se puede convertir en una reserva de valor como el oro, hay quien dice que va a ser una criptomoneda aceptada en todo el mundo en X años, hay quien dice que no es nada y morirá en algún momento. Bueno, pues eso ya cada uno bueno, pues tendrá su opinión, ¿no? Blockchain viene de cadena de bloques, esto supongo que lo sabéis. Cuando se habla de blockchain estamos hablando de la tecnología de cadena de bloques. Y eso al final también está relacionado con la tecnología de registros distribuidos. Por daros unas pinceladas, ¿no? ¿Por qué se llama cadena de bloques? Se llama cadena de bloques porque esas transacciones que antes veíamos cuando creábamos nuestra propia criptomoneda Granada Coin, ese ciclo desde que alguien sella en el libro mayor una entrada hasta que el siguiente lo va a hacer, pues eso se almacena en lo que se llama un bloque. Y ahora veremos un poco cómo funciona. Cada criptomoneda tiene un tamaño de bloque determinado. Por ejemplo, Bitcoin, creo que su tamaño es 1 mega. De hecho, el tamaño del bloque ha sido siempre un elemento de debate. Dentro de las comunidades que se han dedicado a blockchain, hay quien dice que los bloques deben ser más grandes o más pequeños. De hecho, no sé si conocéis variantes de Bitcoin como el Bitcoin Cash, no sé si os suena, o Bitcoin SV. Son lo mismo que Bitcoin, pero hubo un momento donde la comunidad no se puso de acuerdo, por ejemplo, en cuál tenía que ser el tamaño del bloque, y a partir de ahí se generó lo que se llama un fork, que básicamente hacen una copia de toda la cadena de bloques de Bitcoin en una nueva, y a partir de ahí tenemos una criptomoneda distinta que ahora se llama Bitcoin Cash y cuyas características pues, son un poquito diferentes a las de Bitcoin tradicional, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis entonces sobre todo eso, ¿no? Que el tamaño de cada bloque depende de la criptomoneda, sí. Bueno, en todas las blockchain existe ese elemento que comento, es el libro de registro. Ahora vamos a ir un poco entrando en conceptos que ya lo hemos medio tratado con el ejemplo que hemos trabajado antes, pero ya de una manera más oficial, ¿no? Blockchain tiene, como digo, cada blockchain un libro de registro que es donde se apunta esa historia. Esa historia es, bueno, pues la que va a misa, la que es inmutable y la que nadie puede cambiar, ¿no? Eso es muy importante que quede claro. En la blockchain lo que ocurre es inmutable. Nadie puede cambiarlo. Nadie. Es una de las ventajas, por así decirlo. Bueno, ¿cómo se producen las transacciones en una blockchain? Lo hemos visto. Cada transacción se verifica. ¿Cómo? Pues con el ejemplo que hemos visto aquí. Siempre hay una persona que voy a empezar a llamarlo nodo para que introducir conceptos. Antes en el ejemplo que hacíamos, aquí éramos todos nodos. En las blockchains tiene que haber nodos que no tienen por qué ser personas. Normalmente, de hecho, no son personas, son, como es lógico, dispositivos o sistemas informáticos que verifican todas las transacciones y cuando digo transacciones, pues son, bueno, todo lo que hemos visto en el ejemplo de antes, ¿no? Bueno, algo importante, ¿cómo funciona una transacción tradicional en para comprobar que alguien tiene saldo en su cuenta? Pues nosotros vamos a cenar o a comer y me traen la cuenta, me traen el datáfono, yo paso mi tarjeta por el datáfono y ahí lo que ocurre es que el datáfono se va a poner en contacto con el emisor de esa tarjeta, puede ser Visa, Mastercard, se va a poner en contacto con mi banco y va a decir, oye, esta persona tiene saldo en la cuenta para hacer el pago. El banco le va a decir sí y entonces pues el datáfono me va a dejar que pague, ¿no? O me va a decir no y no me va a dejar que pague, ¿no? En blockchain no funciona así. En blockchain, de hecho, no hay nadie que verifique eso. Es la red. Como hemos visto antes, en nuestro ejemplo de Granada Coin, Yolanda hacía el ejercicio de ver si había un saldo para hacer una transacción, pero luego el resto de la comunidad, ese 50+1, lo comprobaba. Y efectivamente, es así, ¿no?
Eso es lo que le hace también a blockchain especial, ¿no? Aquí no puede haber una entidad, un gobierno, un banco que censure o que diga si yo tengo o no tengo. Lo dice la comunidad. Y la comunidad lo que dice es lo que dice la historia. Y la historia es inmutable. Por tanto nadie puede mentir sobre eso, ¿no? Esa es sobre todo la diferencia entre lo que sería una transacción del mundo tradicional y una transacción en, bueno, en este caso el Bitcoin o una criptomoneda en general. No puede existir censura al respecto. Censura no, más bien un bloqueo o una decisión que no se ajuste a la realidad, ¿no? ¿Qué es un nodo? Pues ya lo sabemos. De una manera un poco más formal, bueno, un nodo es un equipo conectado a esa red blockchain que hace un determinado trabajo. Bueno, en nuestro ejemplo simple, pues los nodos que éramos nosotros lo hacíamos todo. Cuando resolvíamos el problema matemático, lo hacíamos todo, ¿no? Pues hacíamos el asiento, apuntábamos en el asiento la entrada, verificábamos que la transacción era correcta, hacíamos todo eso, ¿no? Lo cierto es que en la blockchain hay nodos y hay diferentes nodos con diferentes funciones, ¿no? Pero todo bajo la misma lógica que os he contado. Bueno, todos esos nodos siguen la regla de la red y comparten información. ¿Qué información? Pues lo que veíamos antes. Oye, esta transacción está bien, está mal. O sea, hay un consenso. Todo esto, por supuesto, está automatizado, informatizado. O sea, aquí no hablamos de personas, como lógico, que se chatean o que se llaman, ¿no? Aquí todo esto está totalmente automatizado e informatizado, ¿no? Como es lógico. Algo muy importante que no he comentado. Y esto se me ha escapado. Cuando hacíamos el ejemplo del Granada Coin, no es que haya un sitio donde el que resuelve el problema matemático escriba lo que ocurre, es que cada uno de nosotros tiene una copia de todo ese libro. Por tanto, si imaginemos que ahora hay aquí un problema por lo que sea, ¿no? Y tenemos a 4 o 5 personas de este aula que no pueden operar, ¿no? En nuestro Granada Coin, no pasa nada, porque todos tenemos una copia del libro. Cuando se hace un apunte en el libro, esa copia, cuando el validador escribe la nueva entrada, manda una copia a todos los demás. Y todos tenemos una copia de ese registro, de manera que, bueno, pues si yo quiero consultar ese registro, cualquiera puede darme esa información. Eso también es un elemento de descentralización muy importante, ¿eh? Sí. Que cada uno de la tiene toda la historia, todos los y las caras públicas de todos los que están ahí. No. En la red Bitcoin podemos operar todos los que estamos aquí, pero eso no significa que seamos un nodo. Nosotros no tenemos que tener una copia de la historia de Bitcoin. Quien la tiene son los nodos. Y los nodos son los que están trabajando en esa resolución del problema matemático, etc. Sí, efectivamente. Ahora entraremos en el concepto de minería. Sí, voy un poco a poco, pero está bien que ya vayáis relacionando. Efectivamente, los nodos son los mineros. O bueno, no es que los nodos sean los mineros, es que los mineros son nodos, porque no todos los nodos son mineros, digámoslo así, ¿vale? Luego, las claves públicas son públicas, sí, pero no existe un registro de claves públicas donde diga clave pública pertenece a fulano Pérez. Eso no existe. Si tú y yo queremos mandarnos Bitcoin, pues vamos a tener que pasarnos nuestra clave pública para saber quiénes somos, un otro, ¿no? Cuando ocurren hackeos en empresas, que por desgracia ocurren muchísimo, lo que vemos es que bloquean, como quien dice, todo el sistema informático y dicen, bueno, pues ahora me he hecho dueño de tu sistema, si quieres que te lo desbloquee, pues bueno, pues aquí te dejo mi clave pública, que le llaman mi dirección, para que me haga un desembolso de X Bitcoin y entonces ya pues recuperas tu sistema, ¿no? Al final, esa clave pública es lo que hay que compartir si uno quiere recibir fondos, ya sea de manera lícita o ilícita. Bien, ahora voy a relacionar un poquito ya todo. Cadena de bloques, concepto de confidencialidad, autenticidad, hash. ¿Por qué se le llama cadena de bloques? Porque son bloques que están conectados. ¿Y cómo están conectados? Están conectados con esa función que antes os comentaba que se llama hash.
¿Por qué algo es inmutable? Porque hay una integridad que viene, digamos, fundamentada con la función hash que os decía antes. En este ejemplo del Granada Coin que teníamos, el bloque 1 era simplemente que el profesor A o la clave pública A decidía 100. El hash de esa información va a ser parte del bloque 2. Es decir, el bloque 2, conforme se vaya escribiendo, va a añadir el hash del bloque 1 y a su vez el hash de todo el bloque 2, incluido el hash del bloque 1, va a ser parte del bloque 3. Es decir, hay una conexión. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo hiciera un hash de todo esto, voy a recibir esto, pero si a alguien se le ocurre tocar algún dato de aquí o de aquí, ese hash ya no va a coincidir con este. Por tanto, esa cadena va a estar corrupta. Alguien ha metido mano donde no debería, se va a detectar y por tanto se va a rechazar. Eso es lo que nos... Ese punto es muy importante a la hora de entender el por qué la cadena de bloques da esa seguridad en la integridad de la información. Porque está conectada criptográficamente hablando, de manera que si alguien hace un cambio en la historia de esa criptomoneda o de esa blockchain, se va a detectar inmediatamente, porque el hash de toda la historia va a ser distinto al que ya teníamos. Esto no hace falta que, como es lógico, lo entendamos al detalle, pero sí que es interesante que entendáis el por qué se llama cadena de bloques, y es porque son bloques de información que están conectados gracias a esa función hash que hace, bueno, que esa integridad siempre exista ahí, ¿no? Y que sea pues, imposible romperlo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Esto quizás sea un elemento un poquito más técnico, pero bueno, no hace falta que lo entendáis del todo, pero que al menos, bueno, os suene, ¿no? O sepáis por qué. Pero luego no puedes tirar cada cual. Exacto. Vale, sí. El bloque 5, tengo ya 4 hash. Sí. No, 4 hash no, tienes un hash que resumen de todo. Sí. Y eso, ¿cómo se sabe que resumen los 4? Si no puedo contestar. Pues es muy sencillo. Sí, yo tengo aquí un resumen, ¿no? Yo tengo aquí un resumen que es un chorizo, ¿no? Y yo quiero simplemente asegurarme que este chorizo efectivamente es de esto. Lo único que tengo que hacer es coger esto, pasarlo de nuevo por la función hash y voy a comprobar que me da lo mismo. O sea, al final, igual esto no lo he dicho. Una función hash siempre te va a dar el mismo resultado para la misma entrada. No va a ser distinto. Si yo disfruto de hablar recibido, si disfruto de eso, claro, ya no se tiene que hash. Cuando dices que si discutes, ¿a qué te refieres? Yo digo, no es verdad que yo no me lo creo. Bueno, esto sería más bien lo contrario, demuéstrame que no lo es, porque hay una historia que la hemos comprobado entre todos, que todos la hemos consensuado y aquí dice que esto es así. Y luego además yo te puedo confirmar que todos estos hashes resumen la historia hasta ese punto. Te puedo confirmar que nadie ha alterado la historia, porque este hash de aquí lleva ahí de siempre y si yo cojo la historia de ahí hacia atrás y la vuelvo a pasar por esa función, me va a estar dando el mismo código. Ahora, si yo de aquí hacia atrás pasara toda esa historia y aquí recibiera un código distinto, sería, aquí efectivamente alguien ha metido mano en la historia. Alguien ha tocado la historia. ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sé, pero el hash que yo recibo ahora con esto no coincide con esto. Por tanto, se ha roto esa integridad. No sé si es racional o religioso. No, es matemático. O sea, esto es ciencia pura. Aquí no hay tutía, como quien dice. O sea, es matemático. Y es así. Yo, al no ser ni matemático ni obviamente ser conocedor exactamente de todos los detalles, pues se me haría muy difícil explicarlo, ¿no? Pero lo que te puedo decir es que es matemático. No hay duda de que esta historia la resume este hash de aquí. Y si alguien toca una letra de esa historia,
Antes ponía el ejemplo del Quijote. Este hash va a ser distinto, 100%. ¿Por qué? Pues porque es matemática pura. Y ante eso no se puede discutir, ¿no? la matemática. Y bueno, y cuando se habla de la integridad en blockchain, al final se refiere a eso. Es que, sí. Varios nodos tienen acceso al libro de registro con ustedes, ¿no? Cada vez que se realiza una transacción, todos reciben el bloque con el hash correspondiente. Sí, exacto. Entonces, es fácil, no sé si tan fácil verificar que todo coincide, ¿no? Efectivamente, esa es la clave. Hacen como una especie de celatario, ¿no? De que el bloque permanece inmutable. Efectivamente. Y no solo eso, es que esa información no es que sea solo accesible por los nodos, es que es accesible por todo el mundo. Y por mí, todos podríamos, y en cualquier momento podemos monitorizar, ¿no? Cómo ocurren las cosas, quién hace quién valida, qué hash está cogiendo, cuál es el hash, cuál no es. Esa información es totalmente pública, está ahí, todo el mundo puede comprobarla. No, aquí no hay nada oculto. Luego, además, incluso el código informático que hace eso es también abierto, un código abierto, o sea, no hay, en fin, que no hay duda, cualquiera puede verlo y puede ver lo que se está haciendo. Esa es un poco la clave. O sea, al final, la clave de blockchain es que no se puede ocultar nada, no se puede negar nada. Hay una componente matemática y de criptografía por detrás que es innegable y no se puede dudar. Nadie puede dudar que 2 más 2 son 4. ¿Pensáis que alguien en el mundo puede dudar que 2 más 2 son 4 a día de hoy? ¿Creéis que alguien puede tener dudas y quiere hacer una investigación al respecto? Pues hombre, a lo mejor la hay, no lo sé. Pero a nadie se le ocurre pensar que 2 más 2 no son 4. Pues esto es igual, llevado al extremo, pero es lo mismo, ¿no? Hay una componente matemática que hace que todo esto sea lo que es y todo el mundo no tenga más que aceptarla. Y si ustedes están públicos, están abiertos y todos conocen la técnica, tiene otras porque las dificultades tienen dificultades para acceder a quién es el titular de ese Bitcoin que ha preguntado por activo. Pues lo vamos a ver ahora en un momento, pero básicamente la razón es porque cualquiera puede crear una clave pública en su casa, en su ordenador y nadie sabe que la ha creado. Nosotros ahora mismo podríamos crearnos aquí una dirección Bitcoin que no es más que una clave pública y una privada y nadie sabría, salvo nosotros, que lo hemos hecho. Incluso creándola aquí ahora nos sería incluso complicado Las claves públicas, ahora lo veremos, son chorizos también, no son nada yo diría que es extremadamente complicado incluso memorizarla. Entonces, claro, ese es el problema, ¿no? Problema, pero también la solución, porque aquí la administración, cuando digo administración en Europa, hay un proyecto muy importante que se llama EIDAS, que está aprovechándose de esta tecnología, que es, como veis, muy potente, porque claro, asociamos siempre el tema blockchain a temas ilegítimos, de dudosa legalidad, pero pensemos en darle esto una utilidad real, ¿no? Una utilidad real como, por ejemplo, que todos los ciudadanos europeos pudiéramos identificarnos, ¿no? Con una clave pública y una clave privada que fuera conocedora por los gobiernos y esa clave pública y privada nos diera acceso a todos los servicios que nos imaginemos, ¿no? En eso es lo que está trabajando, de hecho, la Comunidad Europea. Hay un proyecto que se llama EIDAS, que es Identidad Digital Soberana, donde de alguna manera pues, se va a facilitar que todos los ciudadanos dispongan de una identificación que asegure, bueno, que asegure su confidencialidad, su autenticidad y luego además también ese elemento de integridad donde nadie pueda decir que yo he hecho esto o he hecho lo otro, porque simplemente es imposible que alguien lo haga, ¿no? Bueno, pues es una firma electrónica. Es una firma electrónica. La que ya, el chip que lleva inserto el DNI. Sí, pero es una mejora a la firma electrónica, es una mejora. Os voy a dar un ejemplo. Os voy a dar un ejemplo de el potencial que podría tener una identificación digital basada en blockchain.
Imaginemos que yo, yo voy a una tienda y yo me identifico en esa tienda. Cuando me identifico, la persona que tengo delante no sabe quién soy. Sabe simplemente que soy un ciudadano que tengo derecho a estar allí comprando, ¿no? A día de hoy hay un elemento muy importante que es la confidencialidad, donde prácticamente para ir a cualquier sitio tenemos, por ejemplo, yo voy a una discoteca a hacer algo, me piden el DNI, lo entrego, y la persona que está allí viendo mi DNI no solo ve si tengo 18 años, ve que me llamo tal, que mis padres se llaman tal, que vivo en tal sitio. Hay un elemento de confidencialidad, ¿no? Que estoy compartiendo de más con esa persona que está viendo mi información, ¿no? Eso, digitalmente hablando, pues pasa igual, ¿no? Compartimos mucha más información de la que el proveedor necesita para acceder a determinados servicios. Con una tecnología blockchain basada en una identidad digital soberana, con clave pública y clave privada, el proveedor de servicios o administración pública a la cual yo acceda a un determinado servicio, solo va a obtener la información que necesita para saber si puedo obtener el servicio, si no lo puedo obtener o en qué condiciones, ¿no? Y aquí ahora, pues vamos, o sea, en el ejemplo que he puesto antes de la discoteca, que te piden el DNI para ver si tienes 18 años, se traduciría en que esa persona va a saber que yo tengo más de 18 años, pero no va a saber si tengo 20, si tengo 30, o si me llamo tal o me llamo cual, ¿no? Blockchain lo que da es ese elemento de confidencialidad, porque a través de claves públicas, claves privadas, vamos a poder decidir qué queremos compartir y el proveedor va a poder simplemente chequear aquello que tiene que chequear y nada más. Esto es muy complejo, obviamente, pero quiero simplemente trasladar un poco a lo que es el mundo de hoy, el potencial que da blockchain en ese sentido y por qué la Comisión Europea, como digo, está trabajando ya en un proyecto en torno a esto, ¿no? También de cara, entiendo yo, a que determinados servicios financieros que ya se están medianamente ofertando, donde no existe muchas veces identificación, pues puedan también un poco, bueno, entrar por ahí y obviamente pues ya que estén regulados, fiscalmente hablando, etcétera, etcétera, etcétera. A esto hay que atraer mucho desarrollo, estamos al comienzo, ¿no? Pero en los próximos, yo diría, 5 o 10 años, cada vez más vamos a ver temas de este tipo. Más cosillas, voy a tratar de ir un poquito más rápido. Bueno, protocolos de consenso, muy rápido. Esa validación que hacíamos antes del problema matemático, bueno, eso es un protocolo que en Bitcoin se llama prueba de trabajo, como hemos visto, ¿no? Pero lo cierto es que hay otros. Bueno, la prueba de trabajo, que es el de Bitcoin y es el más popular, decía antes que los nodos participan de forma seudónima, por esa clave pública que antes decían, compiten entre sí para sellar el bloque, para ser los que escriban un elemento de la historia. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Ya he ido un poco introduciendo todos estos temas y al final no me voy a parar aquí. Pero sí quiero contaros y remarcar que no se hace de manera altruista. Uno se hace en un nodo en una determinada red para recibir una recompensa. En nuestro ejemplo antes era Granada Coin, en Bitcoin será Bitcoin y en Ethereum será Ethereum. Pero hay otros, bueno, esto básicamente cómo funciona, ¿no? Los usuarios envían transacciones a la red, que lo hemos visto antes, los nodos recolectan toda esa información, el nodo que resuelve el problema requiere el consenso, se asegura que la mitad más uno de los nodos están conformes a esa resolución y a lo que se va a escribir, y entonces se vuelve a empezar, ¿no? Y cada ciclo es un bloque de información. O sea, todo esto ya lo he venido contando y no nos vamos a parar más. Algo muy importante, el protocolo prueba de trabajo o proof of stake o proof of work no es el único. Hay otros protocolos de consenso. Otro muy famoso y cada vez con más fama es el proof of stake, que se llama prueba de participación. ¿Esto qué es? O sea, aquí lo único que estamos haciendo es cambiar la forma en la que nos vamos a poner de acuerdo para que un nodo escriba un elemento, una entrada más en la historia. Antes era una prueba de trabajo porque teníamos que trabajar, en nuestro caso mentalmente, para sacar el problema matemático que habíamos puesto, pero en el proof of stake no funciona así, funciona de otra manera. El derecho no
no se otorga al que resuelve un problema matemático, sino al que al que tiene otras condiciones, ¿no? Bueno, este es el protocolo de mayor uso después del prueba de trabajo. Aquí no importa los recursos que uno tenga para Bitcoin, pues necesita un equipo potente para poder resolver el problema matemático antes que nadie. Aquí no depende de eso. Aquí no se necesita poder de computación para poder escribir un elemento en la historia. Aquí es básicamente se hace se elige a quién va a escribir el siguiente elemento de la historia dependiendo del número de criptomonedas que esa clave pública posea. Es simplemente algo distinto. ¿Quién escribe la historia? Pues bueno, estos son los nodos que más criptomonedas tienen. Lo que se hace es, se lanza un programa informático donde de manera aleatoria elige el nodo según su porcentaje se llama de participación, y el que gana pues, es quien escribe ese elemento de la historia. No sé si habéis escuchado ya el elemento de staking. La gente hace staking con sus criptomonedas. ¿Eso lo habéis escuchado alguna vez? ¿Staking? ¿No? Bueno, ahora está muy de moda que la gente pone sus criptomonedas a hacer staking. ¿Eso qué significa? Que se las cede a un tercero, que es un nodo. Ese tercero, que es un nodo, aglutina muchas criptomonedas, de manera que cuando le toca escribir el siguiente elemento en la historia, recibe la recompensa y esa recompensa la distribuye entre las personas que le han cedido su criptomoneda para ese derecho. Al final aquí la gente lo que hace es ganar una rentabilidad. Si yo tengo 100 criptomonedas, las pongo en staking, eso me va a dar una rentabilidad estimada de 1, el 2, el 10, el 15%, lo que sea, ¿no? O sea, esto es algo, bueno, entra dentro de uno de los servicios de las finanzas descentralizadas, como veremos después, que la gente pues hace, ¿no? Es como el que tiene dinero en el banco y lo pone en un depósito fijo a 3, 6, 12 meses. Pues aquí las criptomonedas les ponen en un staking de 3, 6, 12 meses a cambio de una rentabilidad, ¿no? ¿Para qué? Pues para que el que recibe todo eso forma parte de los nodos que validan y cuando le toca se lleva la recompensa y la reparte. Eso para que un poco también empecéis a... Bien, esto es básicamente lo que he explicado. Bueno, ventaja o diferencia, proof of stake, proof of work. Bueno, es un poco lo que he comentado, ¿no? Para la prueba de trabajo se necesita muchísima energía. Para la prueba de participación, ninguna. Es totalmente ecosostenible, por así decirlo. No sé si sabéis, lo comento a modo de curiosidad, que Ethereum, que yo creo que todos lo habéis conocido, Ethereum, la criptomoneda más famosa después de Bitcoin, esta semana está pasando de prueba de trabajo a prueba de participación. Es un hito de estos mayor en la historia de Ethereum y está ocurriendo, creo que es mañana hoy ¿qué día? ¿15 o 14? Era aquí el día 15. Pues mañana. Mañana Ethereum va a pasar de ser prueba de trabajo a ser prueba de participación. Y es un hito, como digo, muy importante. Mañana igual el mundo cripto rompe hacia abajo o rompe hacia arriba. Lo veremos, ¿no? Bueno, no me voy a detener en más diferencias porque más o menos las he venido explicando. Hay otros protocolos, ¿de acuerdo? Proof of Authority, donde al final aquí, bueno, son simplemente diferentes protocolos que sepáis que existen. No los voy a explicar, ¿sí? Bien, concepto de minería. Antes hablaba, salía ya el tema de la minería por ahí. Bueno, pues efectivamente, todo aquel que pone a disposición sus recursos para llevarse una recompensa en una determinada criptomoneda, pues se le llama minero. Y ser minero es casi lo mismo que el que es minero en una mina de oro o en una mina de diamante. O sea, pone su tiempo, su dinero en obtener un activo que tiene un valor. O sea, es decir, producir ese activo tiene un coste, ¿no? Y efectivamente los mineros pues se dedican a eso. Por eso se dice también que Bitcoin es bastante maduro y sólido, en el sentido de que si yo soy minero y a día de hoy me cuesta mucho obtener un Bitcoin, no voy
a permitir venderlos por debajo de aquello que a mí me ha costado generarlo, ¿no? Tiene algo así como un colchón por el cual los mineros nunca van a estar dispuestos a vender, porque no van a querer perder el dinero. Ellos están ahí para ganarlo y no para perderlo, ¿no? Para hacer minería, pues se necesitan recursos cada vez más potentes, ¿no? Procesadores, CPU, tarjeta gráfica, equipos específicos. De hecho, os podréis imaginar que los grandes grupos de minería del mundo están en aquellos países donde la energía es más barata, por cuestiones obvias. A nadie se le ocurra montar una granja de minería en España, tal como está hoy la energía, ¿no? Sería totalmente, no sería rentable. Entonces las encontramos en China, las encontramos en Rusia, incluso en África. Hay también empresas que se han instalado allí para hacer minería de Bitcoin y bueno, y es así, ¿no? Las granjas de minería, algo muy importante. Nosotros podemos, probablemente de manera individual, podemos ser mineros, podemos comprarnos equipos informáticos y poner nuestro ordenador a minar y bueno, y esperar que un día suene la flauta y que nos toque, ¿no? De hecho, creo que hace un par de semanas hubo una noticia porque hacía ya muchísimo tiempo, algún año, que no había una persona que conseguía ganarse el derecho del bloque de Bitcoin y fue un particular que puso su ordenador a minar y sonó la flauta y lo aceptó, ¿no? Y se ganó, pues, no sé si 25 Bitcoin, en fin, una barbaridad, ¿no? Pero eso no es normal, eso no es lógico. Vosotros podéis poner vuestro ordenador a minar, que ya os digo yo que no, nunca vais a recibir nada de eso, ¿no? Entonces la gente lo que hace es agruparse en granjas. ¿Eso qué significa? Pues unimos todo nuestro poder de computación de todos los equipos para ser más fuertes y si conseguimos esa recompensa, pues la distribuimos entre todos, ¿no? Por lo tanto, ser minero a día de hoy probablemente no es muy inteligente, pero igual sí que lo es ser parte de una granja de minería donde de manera porcentual, dependiendo del poder de computación que tú aportes, pues luego, bueno, esa recompensa se te va a dar, ¿no? Ese es el concepto de minería. Y de hecho he puesto aquí una foto porque hay gente que incluso es muy original y se crean sus propios molinos, historias en el campo para que, bueno, con esa energía que se genera de manera, gratuita, por así decirlo, pues la ponen a minar, ¿no? O sea, aquí se ha visto de todo al respecto. Bien, engancho ahora con la pregunta que había hecho Juan Jesús de la emisión bueno, vamos a hablar de Bitcoin, pero esto aplica a cualquier criptomoneda, ¿no? ¿Qué es un halving? Bueno, un halving en la red Bitcoin es básicamente el procedimiento por el cual cada cierto tiempo la emisión de Bitcoins se va reduciendo. Dentro de las reglas del juego de la criptomoneda, Bitcoin, se decidió que el máximo iban a ser 21 millones y se decidió también que cada vez que la historia tenía 210.000 bloques nuevos, se iba a reducir la recompensa a la mitad. Es decir, cada vez que hay en la historia de Bitcoin 210.000 bloques nuevos, la recompensa de Bitcoin se reduce a la mitad. Esas son las reglas del juego. Y eso visto en el papel, pues es así, ¿no? En el año 2008, la recompensa de Bitcoin era 50 Bitcoin por recompensa, por bloque, por así decirlo. En el 2012 se redujo a la mitad, luego a la mitad, luego a la mitad. Ahora mismo estamos en 6,25. Antes he dicho que hace 2 semanas recibí 25 Bitcoin, pero quería decir 6,25. El minero ese que tuvo que sonar la flauta. Y esto va a menos. Es decir, esto si lo ponemos a lo largo en perspectiva, esto es una función, así decirlo, logarítmica, donde cada vez la recompensa es menor. Fijaos que a día de hoy ya se han generado 19,7 millones de Bitcoin de los 21 que van a existir en la historia. El último Bitcoin se minará en el año 2140, como decía antes. Muy bien, tiene que ir para estar por aquí todavía. O sea que, y bueno, ¿afecta el halving al precio? Pues lo que se ve a lo largo de la historia de Bitcoin es que sí. Si os fijáis, después de cada halving, que está aquí marcado por esta línea,
siempre hay un movimiento especulativo, que yo esta curva que veo siempre aquí, después de cada halving, lo relaciono a un tema puramente especulativo, como fui. Hay menos Bitcoin, es más valioso, la gente compra. Pero sí que es verdad que esa ascendencia pues, bueno, está ahí, ¿no? Y lo que vemos es que cada vez que hay un halving, lo que vemos es que cada vez que hay un halving, el precio de Bitcoin tiene una fuerte subida, luego tiene una corrección, pero luego, inmediatamente después, antes del siguiente halving, sigue en una trayectoria ascendente, hasta que luego de nuevo con el nuevo halving vuelve a haber un golpe probablemente motivado por esa especulación. Sí que es verdad que cada vez obtener Bitcoin es más costoso, cuesta más. Por tanto, eso hace, como decía antes, que el minero tenga un coste de producción más alto y, por tanto, no esté dispuesto a vender a un precio más caro. Al final aquí un poco se junta todo, ¿no? ¿Podemos garantizar que esa curva se va a seguir repitiendo en el futuro? Pues ojalá, porque entonces todos hoy compraríamos Bitcoin y probablemente pues, nos iría muy bien, ¿no? Pero obviamente no lo sabemos, ¿no? Lo que sabemos es lo que ha ocurrido desde el año 2008 hasta la fecha y ha sido, pues lo vemos ahí, ¿no? Bueno, ¿por qué es relevante el halving? Pues bueno, sirve para controlar la emisión del activo. Esto es un poco igual que la minería del oro. Cada vez es más difícil encontrar oro. Por eso a lo largo de la historia el precio del oro ha ido subiendo. De hecho, hay un dato muy curioso que se puede leer en este libro que comentaba antes, el patrón Bitcoin, y es el hecho de que hace 2000 años uno se podría comprar un traje de gala de aquellos años por la misma cantidad de oro que se lo puede comprar hoy. Por eso el oro es una reserva de capital, ¿no? Porque con el tiempo cada vez es más difícil obtenerlo y por tanto es más valioso y por tanto por eso el valor del oro sube, ¿no? Pues al Bitcoin le está pasando algo similar, aunque como es lógico con una fluctuación mucho más, bueno, por así decirlo, salvaje, ¿no? Y que bueno, pues también da cierta inseguridad, ¿no? Álvaro, sí. Dos cuestiones. Una, esos 21 millones pueden alterarse. No. Sí, porque eso viene de las reglas establecidas al generar la moneda, no de cuestiones matemáticas de fondo que impidan que se pueda generar el 21 millones uno. ¿No? Muy buena pregunta. Se podría cambiar las reglas y entonces volveríamos a tener mayor capacidad de producción y alterar el precio. Sí, es muy buena pregunta. ¿Se podrían cambiar las reglas del Bitcoin? Sí, pero también es muy difícil cambiarlas porque, bueno, hay una comunidad detrás. Esto es como elegir un presidente de gobierno en un país. ¿Se puede cambiar un presidente de gobierno? Sí, pero tiene que haber consenso de todo el país para que haya ese cambio. ¿Se podría conseguir un cambio en las reglas del Bitcoin? Si se consiguiera ese consenso. A día de hoy, los intentos que ha habido de cambiar algunas reglas del juego de Bitcoin han sido un fracaso y al final lo que ha ocurrido es que ha habido una división en la comunidad y han creado una criptomoneda como copia de Bitcoin. Bitcoin Cash, Bitcoin SV y bueno, hay alguna otra por ahí, ¿no? Entonces sí, pero el tiempo juega a favor del Bitcoin en ese sentido, ¿no? ¿Ocurrirá que en el año 140 el Bitcoin se haya convertido en un bien global y se decida que se cambie eso? Pues no lo sabemos. Sí que es cierto es que a día de hoy la comunidad ha sido muy fiel y muy leal a lo que es white paper del 2008 que se publicó. Probablemente esa ha sido la razón de su éxito y esa ha sido también la razón por la que ha habido otros proyectos de criptomonedas distintos con más o menos acierto o más o menos éxito, por así decirlo. Y la segunda cuestión que te iba a preguntar, no una cuestión de contenido, sino de estructura del seminario, si te parece, dado que son las 2 menos 10, la 1 menos 10, perdón, que hemos dicho de extendernos hasta las 2, podemos hacer ahora ese descanso. Sí, me parece bien. 10 minutos y volvemos a la 1 y retomamos la última. Sí. Si os parece, cuando volvamos voy a dedicar 20 minutos más al resto de slides que tengo ahí, donde ya
con esta chapa que os he contado con la base vamos a poder ir mucho más rápido. Y luego ya pues voy a enseñar bueno, alguna plataforma para que vean cómo se opera con todo esto y eso. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. volvemos al aula.